Y mi amor, ¿por qué Caldera tiene unos lentes de sol sí, en la oscuridad? Que es artista, es artista. Ajá. Esto, va a echar Ven. mucha broma con los lentes ahora, Claro. en el episodio. Segmento uno, Ah, toma uno. ya va, pero este es Del intro. el intro. Ajá, pero tienes que poner. Invítame, que a mí me gusta. Invítame. Mira, yo tengo temas buenos para hablar, yo estoy bueno, o sea, yo, ajá, verga, yo también, yo no estudié, pero, que me da mierda. No, 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 chicos, ¿sabes? Ahí no sí. Ya va, chamo. A 9, pues a 9. Qué bueno, ¿Ya está listo? listo, pues. No, el intro no es de aquí, vamos a saludar. Venezuela es un país. Políticas Mente. Bienvenidos a Políticas Mente, el podcast donde hablamos de psicología, hablamos de política y hablamos de Navidad. Por aquí está, desde acá, Ese es el nuevo tema de esta temporada. totalmente la Navidad. Aquí está nuestro compañero, el profesor Luis Briceño. Y aquí al lado, quien está hablando, me acompaña José Leonardo, tu legislador de confianza, Caldera. Específicamente acá desde el bajo. El hombre del Optra navideño. Totalmente, el otro Este, navideño y este, estamos este diciembre te dio otro regalo, ¿no? totalmente. Me trajo hasta acá, hasta las riberas de San Francisco, la bahía de San Francisco, Qué pero de bien. San Francisco en el bajo, con el puente de fondo, el puente que conectará próximamente a el bajo con los puertos de Altagracia. Oye, Saludos a qué toda esa gente. interesante proyecto, qué interesante proyecto. Totalmente. Bueno, Luis, un año, cerramos un año full de expectativas, full de muchas cosas que pueden afectar en muchos niveles a las personas, tanto a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel social y a nivel político y por supuesto a nivel económico. Importante, aquí una nota de advertencia. Sabemos que típicamente en esta época suelen incrementarse tanto los diagnósticos de personas con problemas de ansiedad, con problemas de depresión mayor y también los intentos y por supuesto la consumación de suicidio. Por ello es importante y hacemos el exhorto desde acá, desde Políticas Mente, a el cuidado de nuestra salud mental. Y bueno, un poco para hablar de qué es lo que nos puede deparar el próximo año. Luis, un breve resumen de lo que ha sido este 2023-22 y de lo que será una perspectiva hacia el 2023. Claro que sí. Bueno, la verdad, primero quiero hacer también, en esta edición navideña la hicimos cada uno de nuestras casas. Bueno, de José desde San Francisco, yo aquí de mi casa. Pero bueno, tema de vacaciones, pero aquí igual seguimos compartiendo con ustedes. Y José, sabes que me hacías la pregunta. Como este año 2022 creo que, bueno, Venezuela ha tenido Venezuela sigue siendo Venezuela, ¿no? O sea, creo que no, ahorita es muy difícil de hablar del país sin dejar de tomar en cuenta los temas económicos, los conflictos políticos, sociales, aunque la realidad nos mostró que, bueno, este año Venezuela tuvo una especie de recuperación, ¿no? Desde el punto de vista económico, eso garantizó una cierta estabilidad, pero nos dimos cuenta de que esa recuperación estaba basada en consumo o el aumento de la demanda, pero parecía que fuese inclusive hasta ficticio, porque bueno, nos damos cuenta que precisamente en el mes de diciembre, y hablando en propiedad de Maracaibo, pareciera que estamos cerrando el año con una Navidad bastante compleja, ¿no? Bastante complicada. Eh, Volvieron las colas de gasolina, ahí asoma de otra vez de control de precios, desabastecimiento, o sea, pareciera que volviesen a ver esos fenómenos que me recuerda mucho la serie de Dark, ¿no? Del tic-tac, o sea, va a volver a pasar, ¿no? Volvemos al upside down. Sí, o sea, pareciera que estamos volviendo a la misma realidad que habíamos superado hace unos años, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, sí, mira, primero aprovechando aquí mi calidad de legislador de confianza para anunciar a las personas que ya en los próximos días, me atrevo a decir un par de semanas, de que salga el podcast, vamos a estar teniendo
nuevamente el establecimiento del servicio, del combustible, Dios mediante, ¿no? Se solventen algunas situaciones que han producido tanto la baja producción o los problemas de refinación que se han tenido y problemas de transporte también. La exhortación es a no caer en el pesimismo. Sé que es difícil, que estamos en una condición tal vez de indefensión aprendida en la que creemos que, mira, todo lo malo se repite y vuelve a nosotros los Grinch de la Navidad, todos esos fantasmas que hace años sentimos o que a principios de este año pudimos sentir que habíamos superado. Hay problemas con la distribución del agua, hay problemas con la distribución del combustible, hay problemas, viene el programa de borrón y cuenta nueva con el servicio eléctrico. Que O sea, hay una casualmente situación... esta semana, la semana pasada, hubo varios cortes de electricidad en mi casa, ¿no? Por cierto. Entonces, pareciera, También. tenemos esos escenarios, ¿no? Y que son complicados. Y que casualmente, hoy viniendo para la casa, mientras venía en camino para la casa, vi un episodio que yo dije, wow, o sea, tenía tiempo que no pasaba, y era ver a unas personas discutiendo en una cola de gasolina, o sea, al punto de querer enfrentarse a golpes y gritarse nuevamente. Entonces, oye, es un tema bastante complejo y que eso se suma a otra vez ver una ciudad, bueno, llena de basura, con el estado de las calles, de la viabilidad bastante deteriorado, ¿no? Es un escenario muy complejo con el cual está cerrando el país, que por lo que venía sucediendo pareciera que, oye, iba a ser una Navidad completamente diferente. Pero ahora bien, José, ¿tú crees que, o sea, esta sería quizás la peor Navidad que hayamos podido tener o en comparación a otro, o ha habido otras que han sido peores? Mira, te digo, es complejo. Para mí personalmente, muy personalmente, la peor Navidad que he vivido ha sido la del 2018 por muchas razones. Amigos cercanos migraron, o sea, los que yo consideraba mis hermanos como amigos migraron, algunos, la mayoría, y otros, pues, tengo algunos familiares fallecieron. O sea, y la situación económica o mi realidad económica para aquel tiempo era terrible, realmente. Entonces, yo creo que la peor Navidad para nosotros en estos tiempos contemporáneos, para mí ha sido 2017-2018. En esta Navidad siento que si bien noviembre fue una locura, se respira un ambiente esperanzador, siento que ahorita con el retorno de esos viejos enemigos de nosotros los zulianos, las colas, tal, ha vuelto con nosotros también parte del malestar, ha revivido en nosotros y ha removido ese malestar o esa incertidumbre. Pero yo estoy convencido de que, a ver, esta Navidad también nos va a permitir a nosotros reencontrarnos con el verdadero sentido de la Navidad, que es el poder estar con las personas que queremos, el poder compartir, el poder, sabes, tener un gesto, un agradecimiento y desde el agradecimiento poder, sabes, distribuir un poquito de felicidad al resto. He visto muchas obras sociales también en Navidad, en esta Navidad en Es particular. correcto, es correcto. Es que, bueno, Tratando de ayudar. creo que ese es un análisis que quizás no se hace, no se acostumbra a hacer en nuestros episodios, pero más allá del tema de la compra, del consumo, la Navidad, y bueno, como buenos cristianos haciendo ese ejercicio, evaluando, le decimos, oye, realmente la Navidad conmemora eso, la natividad de Jesús, del nacimiento de Jesús. Entonces creo que el punto que realmente nos puede traer o que puede marcar la diferencia, ¿no? Para este tiempo es precisamente el encuentro. O sea, aprovechar este tiempo para garantizar el encuentro, que creo que es un elemento, aunque la gente pareciera, bueno, sonará muy cursi, ¿no? Pero creo que es uno de los elementos más importantes que se necesita precisamente para recuperar el país, ¿no? Venimos de un tiempo donde ha habido una alta fragmentación social y hay que recomponer, o sea, reconstruir ese tejido en el país, y creo que uno de los elementos que puede dar pie a eso es precisamente esta fecha, aprovecharla para el entendimiento, llamar al entendimiento, pero el verdadero entendimiento, llamar a la unión, a la verdadera unión, y hablar entre diferentes inclusive. Totalmente, yo creo que esta es la mejor época para entre diferentes tratar de ponernos de acuerdo en base o alrededor de los problemas de la sociedad y buscar avanzar, ¿no? Pero
Por cierto, te quería comentar, ¿ya viste los nuevos regalos del gobierno? Los Super Bigote y Silita. Y Silita, ¿qué opinión tienes respecto a eso? No es primera vez que pasa, ojo, creo que hay que decirlo con responsabilidad, no es primera vez que pasa que figuras presidenciales o, sí, familias presidenciales se convierten en jugueticos. En su momento se veían los semáforos acá en Maracaibo, por lo menos, la figura del Chávez que se levantaba, o sea, que tumbaba y ¡pum! Se volvía a levantar. Y también la figura de Carlos Andrés que levantaba las manitos así. Esa no Claro. la llegué a ver, ¿no? Lo leí en libro. Sí, sí, y aquí rodó la cédula de José. No, pero, o sea, lo llegué a ver, incluso he llegado a ver relojes con, con la cara o con las manos de Carlos Andrés, pues, en algunos amigos adecos. Entonces, no es primera vez que ocurre, pero, a ver, a mí me llama poderosamente la atención de la manera en que lo hacen, ¿no? Como en esta época de Navidad, en forma de regalos hacia los niños, buscan de alguna manera, digamos, construir. Empatizar. Sí, sí, no, es como construir una especie de épica en torno a la figura de a la figura de la pareja presidencial, por darle un nombre, ¿no? Y Entonces, la verdad me que parece un poco perturbador hacerlo con niños. Pues tal vez si lo hicieras normal, como lo hicieron en su momento con Chávez, o lo hicieron en su momento también con Carlos Andrés, tal vez pasaría un poco más, pero yo creo que en esta época de sensibilidad también es una jugada muy arriesgada del gobierno, ¿no? O sea, como que es que, tratar de entrar ahí en la psique de los niños por esa vía, ¿no? es que Construir una gente, pero lo curioso de esto, José, es que, mira, si algo tiene, una de las características que tiene precisamente el sistema político y que el gobierno tiene la posibilidad de desarrollarlo es la capacidad ideológica, ¿no? O asociada también a la creación de símbolos. Entonces, lo hemos visto durante todos estos años, la creación de símbolos asociados a lema, a patria, socialismo, muerte, a jingle, a canciones, la asociación de eso, de la figura, y lo que estabas mencionando, ¿no? La creación de una narración épica y inclusive vestirlo de un misticismo hacia figuras políticas es para poder de alguna manera sacarlos de ese contexto diario, sino que darles otras versiones. Obviamente responde a una estrategia de comunicación política, ¿no? Para estar para permanecer constantemente en la mente de los ciudadanos, más allá de eso, de esa realidad normal que es presidente y pareja presidencial, ¿no? Pero son intentos que inclusive se les puede revertir, porque recientemente la Cava, el gobernador de Carabobo, hizo como unas animaciones basadas como en los Avengers de él con Maduro en un momento que se encontraban con Chávez y Maradona, precisamente se conmemoraba, no sé, el nacimiento o la muerte de Maradona, no sé, no recuerdo, y oye, y eso levantó bastante polémica porque inclusive dentro de las mismas filas del chavismo hubo malestar. Entre ellos mismos se estuvieron criticando y comentando entre ellos y llevaron palo. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente la hija de Chávez decía que estaban minimizándole el legado de Chávez a una figura, a un muñeco, una animación. O sea, y era, lo, lo- lo- era muy banal, ¿no? Para ella ver ese aspecto. Y creo que puedes rayar en eso, en lo banal, en lo burdo, a veces hacer ese tipo de planteamientos que, curiosamente, es contrario a un tema discursivo, ¿no? Porque la figura de los superhéroes, la figura de esos personajes animados, es un tema cultural del capitalismo, ¿no? Superman, o sea, ese tipo de Capitán creación. América, o Capitán sea, América, o la sea, representación nacionalista del capitalismo norteamericano. o sea, realmente los superiores latinoamericanos, no sé, el Santo, creo que Condorito, no sé, el Chapulín, o sea, Yo creo que lo más así parecido que tenemos así es el zorro, de repente sí. el chapulín. Bueno, fíjate que el zorro inclusive es hasta americano. O sea, es tomar eso, esa cultura que tú criticas, pero tomarla y darle ese matiz ideológico para que te beneficie. O sea, ahí sí es bueno cuando te beneficia a ti.
Y tú un comentario, iba a decir un comentario político, pero al final, ¿cuál es el poder de la pareja presidencial? No sé, la superdestrucción del país, porque es lo que realmente han hecho ellos, o sea, el superpoder de Superviviente, destruir el país. Y de Silita, bueno, igual también, o liberar a los sobrinos, porque ese es el Que no poder es, que ha tenido. que no es cosa menor hoy, o sea, destruir este país y que producía petróleo no era Totalmente. una tarea muy fácil tampoco. Ahora bien, José, también viendo este escenario de lo que ha ocurrido y como vamos cerrando el año, ¿no? Decíamos ahorita estos problemas que están ocurriendo y precisamente cómo cerrar la Navidad y hablando de ese tema del entendimiento, eh, cerramos el año también con un panorama diferente en cuanto a las negociaciones, ¿no? Que las negociaciones plantearon también, inclusive vimos el otorgamiento de la licencia a Chevron, producto de las negociaciones, la aprobación de un fondo de 3.000 millones de dólares eh, para ser invertido en la recuperación de algunas infraestructuras sanitarias, infraestructuras también de servicios, ¿no? Cerramos el año con esa negociación, la gran satanizada negociación, este, pero pareciera que todavía no sigue, aunque está teniendo estos pequeños resultados, por eso decía satanizada, porque no está encajando en la población venezolana, no sigue, no es permeable ante la población, no es atractiva ante la población. Entonces, es un escenario bastante complejo para el 2023 en cuanto al tema de la negociación. Sí, yo creo que viene el 2023 con una fuerte disyuntiva. El gobierno logra al final de este año colocar otra vez a la unidad en una situación dilema entre continuar o no con el gobierno interino, que me gustaría saber tu opinión respecto Claro. a eso, pero yo creo que sí es importante, sabes, repetir esto, hacer el ejercicio pedagógico de explicarle a los venezolanos que definitivamente, sea cual sea la vía, la negociación va a ser una herramienta fundamental para poder construir los acuerdos mínimos, para poder dirimir nuestras diferencias en paz. No hay otra Pero forma José, que ¿cómo le negociar. vendes esta idea? ¿Cómo le puedes vender esta idea? O sea, porque tú tienes un rol importante como político, como legislador, ¿no? ¿Cómo le vendes esta Claro, idea a la población que dice, eso es un chanchullo, eso se van a repartir los cobres entre ellos, eso no representan realmente a la... Ojo, que no te estoy diciendo cosas inventadas, es lo que la gente dice. O sea, esto es un totalmente, chanchullo, totalmente. eso solamente se representan ellos mismos, no representa a la población. Como en el 2023, que eso es otro tema que también podemos discutir, pero que hay el asomo de unas elecciones y que se casa con productos también o relacionado con las negociaciones, cómo venderle que es algo positivo que haya este diálogo, esta negociación. Bueno, nosotros los políticos, los que nos dedicamos a la política, tenemos que hacer siempre el ejercicio de la empatía y aparte la oportunidad que tengo de ser psicólogo me da la oportunidad de primero validar la molestia, reconocer que es una molestia totalmente legítima de la población. Personas que vienen de 12, 15, 20 años escuchando el mismo discurso de confrontación, escuchando que pronto van a venir soluciones y no terminan de llegar, de que este año es el año definitivo para la recuperación económica de parte del gobierno y viene la oposición. O sea, nosotros como opositores también hemos fallado y hemos dicho, este es el año definitivo, este próximo diciembre nos comemos las hallacas sin el gobierno, sin tal, y hemos fallado irresponsables en ese Eso, ámbito, pero yo creo, eso está como las dietas, que al principio de año decimos vamos a hacer dieta y al final terminamos bien con kilos de más. exacto, y parte por una visión, digamos, dicotómica de que todo o es muy bueno o es muy malo, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que vencer ese planteamiento, ese esquema, y la mejor manera de hacerlo es, mira, acompañando a la gente en sus reclamos, en su legítima molestia y decirle, mira, es como que si tú tuviese a unos invasores en tu casa y tienes que echarlos y tú no sabes pelear, tú no tienes armas, ¿y qué te queda? Tratar de dialogar, tratar de negociar. ¿Es justo? Tal vez no lo sea, tal vez no sea justo, pero es la única vía de poder dirimir la situación sin generar mayor problemas, mayor dificultades.
yo siempre hago, digamos, esa analogía, pues, o sea, compararlo con cómo sacas tú a una persona que está invadiendo tu propiedad. Y cómo tienes que hacer si no tienes, o sea, pediste ayuda a los vecinos y los vecinos dicen, bueno, te vamos a apoyar, pero a la hora del té dicen, mira, pero eso lo tienen que resolver ustedes, que son los que están habitando ahí la cosa, Claro. a ver qué es la casa. Lo que pasa, nos pasa con la comunidad internacional. Y tenemos nosotros que resolver nuestras diferencias, nuestros problemas a través de la vía del diálogo. Mira, ¿Será justo? Tal vez no, pero es la vía que nos va a permitir a nosotros abrir caminos para poder entendernos y poder resolver los problemas. Que yo creo que ya a estas alturas a la gente no le interesa saber ni siquiera quién es el responsable de los problemas. Ya la gente sabe cuáles son los problemas. Tú vas a una comunidad y no hace falta decir, hemos perdido la capacidad de asombro. Tú le dices a la persona, mira, que el día de ayer, ya que una persona esté dando a luz en media calle, ya eso no es una noticia, ya eso no es un titular que llame mayormente la atención. pero Porque eso es eso es lamentable, que hayamos perdido esa capacidad de asombro incluso. es que, como te decía al principio, nosotros estamos en una indefensión aprendida. Nosotros son pocos los que creen que, que vale la pena marchar, que vale la pena protestar, que vale la pena levantar la voz. ¿Por qué? Porque, bueno, el gobierno se ha encargado de crear un esquema perverso donde no tengas ningún tipo de incentivos para reclamar tus derechos, sino por el contrario, te ha Y es, sembrado una conducta de indefensión aprendida. O sea, como que, mira, da igual lo que nosotros hagamos, no vamos a poder resolver. Pero, por ejemplo, el Zulia es un ejemplo de resiliencia. O sea, cómo estábamos en comparación a 2, 3 Navidades cuando el apagón del 24 de diciembre. O sea, estamos, y que digamos, en para cierta refrescar forma, José, para refrescar un poco, ¿no? Lo de la indefección, ¿cómo es? indefensión aprendida. Eso es un tema, un concepto que asociado me es explicándole un poco que la gente actúa de manera automática, ¿no? Algo así era. Sí, claro. Sí, sí, que una vez tú tienes los estímulos suficientes como para pensar que hagas lo que hagas, no va a haber una respuesta distinta, ya por automatismo tu mente, tu cuerpo empieza a reaccionar, ¿sabes? En una condición como de entrega y en parte, o sea, de resignación. Y en parte eso es lo que ocurre, pues tú haces ahorita una convocatoria a protestar y mira, difícilmente tengas algún tipo de convocatoria masiva. ¿Por qué? Porque la gente ha sentido que tal vez el protestar no es la solución. Ahora, le pides a la gente salir a votar y siempre va a haber sus detractores, van a pensar, van a haber algunos que ya que no vale la pena, como lo hubo el 21 de noviembre del año pasado, pues, que decían, ¿para qué vamos a tener gobernadores si con eso no vamos a resolver los problemas? Y fíjate, el Zulia ha cambiado la cara Totalmente. y ojo, no te voy a decir, estamos lejos tal vez del Zulia ideal o del mejor Zulia que hemos tenido, pero es otra cara, definitivamente. No, Eso es totalmente. innegable. Inclusive, en la experiencia que he tenido trabajando con la investigación de mercado, investigaciones eh, de encuestas, se mide y se ha medido eso y la perspectiva de la gente en comparación al año anterior es completamente abismal. O sea, el año anterior tú le preguntabas a las personas, mira, ¿cómo veías el 2023? Y básicamente más del 80% tenía una perspectiva negativa, ¿no? Del año. Pero para este año cambió completamente, claro. Esa obviamente habría que evaluar también cómo lo ven ahora con este cierre de este mes que ha resurgido ese tipo de problemas. Pero la verdad es que sí cambió la perspectiva y no fue algo ficticio, sino que fue algo que las personas lo pudieron evidenciar. Y Y es así sea precisamente, ficticio, sí, Luis, que es otro tema de la psicología y de la política que también tiene que ver, es la percepción. O sea, claro, en claro. política la percepción es la realidad. La realidad no es otra cosa que una construcción social de nosotros. No es otra cosa. O sea, ¿cómo Eso es como, sabemos que una es mesa es como el una mesa? chiste, eso es como el chiste de Bertel, esto parece BTV, ¿no? Que decía, o sea, porque todo funcionaba, tú decías, wow, estoy viviendo en BTV, porque ahí todo funciona, y, cuando tú ves solamente ese canal, tú crees que estás en Dubái, o sea, tú crees que estás Exacto, ni siquiera en Dubái, o sea, en una cuestión de otro planeta. totalmente. Y es un tema importante rescatar. Para mí el año 2023, en torno a la política, y ojo, me voy a adelantar a la pregunta que te voy a hacer.
¿Cómo ves el próximo 2023? Si me lo voy a preguntar y me lo voy a responder yo mismo. Adelante. Con tu permiso y el permiso de todos los que nos están viendo. Yo creo que el 2023 es un año importante, fundamental para hacer nosotros la tarea pedagógica de explicarle a la gente que hay que construir la fibra social y eso pasa por reconstruir la esperanza y el autoestima del venezolano. Punto. Es que, es Yo que, creo que va a ser un año interesante para ese ejercicio. es que con respecto a ese punto y conectándolo con el segmento anterior, esa perspectiva negativa o esa percepción negativa que hay, inclusive ha calado, y no solamente por hablar de negociaciones, si hablamos de elecciones, hay una perspectiva negativa. Si hablamos inclusive del hacer política, que ya lo hemos explicado mucho y hemos hablado mucho aquí, que la política es un ejercicio del ser humano natural, del ser humano, porque vivimos en sociedad, vivimos en comunidades, todo tiene esa perspectiva negativa, ¿no? Ahora bien, precisamente frente a ese escenario, lo que nos queda a nosotros entonces es empezar a hacer esa construcción, no quedarme con aquí haciéndomelas de psicólogo, ¿no? De ese famoso locus del control externo, ¿no? De asumir de que la culpa es del otro, sino que bueno, el 2023 hay que empezar a construirlo, ¿no? Y lo decíamos fuera del aire, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que tienes tú para el año 2023? Y compartíamos porque mira, más allá de la situación de que hay, que es una situación compleja, pero si te vas para otro país también, ese país tiene una... Por cierto, si escuchan a mi perro es porque estoy en la casa, ese es mi perro que también quiere participar, pero decíamos, volviendo aquí al programa, decíamos, oye, si vas a otro país también tiene una realidad compleja y hay que adaptarse a esa realidad compleja, aquí en Venezuela también lo necesitamos, que una situación es mucho más complicada por factores sociales y políticos. La verdad es que sí, eso sí es cierto. Pero bueno, no me puedo quedar con los brazos cruzados a esperar que las cosas cambien o que empeoren, porque lo peor es eso, lo peor es quedarme con los brazos cruzados y viendo cómo todo va desmejorando, ¿no? Y ahora bien, para no perder la relación del tema, ¿no? O de lo que hemos estado conversando, hay otro punto que está asociado al año 2023 y es precisamente la eliminación del interinato, ¿no? Del gobierno interino. Es un tema delicado, es un tema polémico, pero bueno, para eso estamos acá, para conversar abiertamente y sobre estos puntos que yo sé que más de una persona puede tener su opinión, ¿no? Y como, bueno, como tú eres el más valiente, a ver, José, ¿qué opinas tú? O bueno, voy a comenzar yo, voy a hacer la pregunta y voy a responderme yo también, como hiciste ahorita. Mira, para mí, em, como la Miss Colombia, es una pregunta muy difícil. No, la verdad es que si tú me preguntas honestamente, no es como ni tan calvo ni con dos pelucos. O sea, yo creo, o sea, en la realidad para mí es que el efecto del gobierno interino pasó. O sea, eso no lo puedo poner en duda. Y es más, no me lo permitiría poner en duda. Ni siquiera porque alguien me lo dijo. No, yo creo que, o sea, el efecto Guaidó, el efecto del gobierno interino pasó. O sea, creo que la constante es el cambio. O sea, creo que hay que renovar la estrategia. Me parece que la extensión del gobierno interino, que para la función que se desarrolló no se cumplió en el plazo establecido. Ojo, tampoco es que estoy pensando en el determinismo de que tiene que ser ya, porque realmente eso es lo que nos afecta, en eso es una de las grandes fallas que hemos tenido, pero el efecto pasó, o sea, el efecto pasó y no se justifica, ¿no? La extensión cuando, por lo menos en este año 2023, eh, no hubo avances propiamente del gobierno interino como tal en comparación a los años anteriores, que lo que más se pudo haber logrado fue precisamente por factores externos. Por ejemplo, ¿qué factores externos? La negociación es por la intervención de gobiernos extranjeros, o sea, que han servido como intermediadores, como facilitadores de la negociación. Eh, la aprehensión de Alex Saab, eso fue por intermediación de Estados Unidos, o sea,
esos elementos que han sido como triunfos por así decirlo, de la oposición, no creo que el gobierno interino tuvo un factor bastante influyente en esto, ¿no? Entonces, por esa parte creo que el efecto pasó. Lo que sí veo con preocupación, que al igual que veo uno ve en las noticias, es qué va a pasar con el tema de los activos internacionales que tiene la República, de ese dinero que está congelado. Y ahí es donde veo que hay que plantear, o sea, si no es esto, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, y creo que, bueno, esa ha sido la propuesta de los partidos que nos han acompañado al gobierno interino, que dijeron, mira, que renueve la actividad, pero que por lo menos se mantenga todavía lo externo, lo relacionado a los activos internacionales de Venezuela para que no caigan en las manos del gobierno, o sea, del gobierno de Nicolás Maduro, porque bueno, no hay una expectativa positiva de que vayan a ser utilizados de la manera más correcta. Hay una legítima desconfianza en las personas y eso es totalmente entendible. Y yo pienso que, como tú muy bien lo explicabas, pues, simplemente el tiempo pasó. La razón de ser de ese gobierno interino era procurar la búsqueda de unas elecciones libres, de un cese de la usurpación, de acuerdo a la cábala completa, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y tenía un periodo de 30 días para convocar unas elecciones y mira, han pasado 4 años. Y yo creo que parte... Y ni siquiera es José, ni siquiera por un tema de que la gente también dice, por un tema de dinero, no. Es un asunto de que... De practicidad. Es correcto, es correcto. Mira, sabes, no haces nada y con todo el respeto y el cariño que le podamos tener a esos compañeros que están en el exterior, pero no haces nada nombrando embajadores que realmente no tienen la oportunidad de resolver los problemas. Es un tema de representatividad también, pero como decimos, o sea, el tema de la percepción es importante, por supuesto. La foto en su momento, Donald Trump recibiendo a Guaidó, conversando con él, o sea, claro que genera una fuerte expectativa, una esperanza de un apoyo que no se logró concretar finalmente, o al menos no de la forma que se había vendido acá, o las expectativas que tenían las personas, la mayoría de los venezolanos acá. Y es parte de reconocer, mira, sabes que no, esto no funcionó. Es como los noviazgos, pues, o sea, sabes, con el dolor de mi alma me gustó, fue maravilloso, aprendí mucho cuando te vas de un trabajo que te gustó, pero sabes, tienes que reconocer que allí no es y que toca buscar otra manera, otra vía de construir acuerdos que permitan destrabar el juego, porque al final del día lo que la gente quiere es soluciones. La gente no está ahí por una simpatía porque me cae mejor o porque aquel habla más bonito, ¿no? Al final del día la gente lo que quiere ver es que este país avance. Y yo creo que parte fundamental de eso, para que eso ocurra, es lograr el entendimiento. Yo creo que también se suma a temas de comunicación o más allá también dentro de la comunicación de un tema estratégico, porque una de las fallas que había o que yo podía sentir o ver, ¿no? del interinato, es algo que lo hemos conversado aquí en el programa, o sea, en el podcast, es que se divorció, ¿no? El tema o la libertad, democracia, o desarrollo, o crecimiento, recuperación del país, ¿no? Entonces es plantearlo como una tesis y una antítesis, o sea, lo que hablamos la otra vez es que la democracia no es lo que llena las neveras. Es correcto, o sea, no va a luchar por la democracia, por las libertades de expresión, por la libertad de comunicación, la libre prensa, teniendo el estómago vacío. O sea, sí. Una realidad que totalmente pragmática. La otra vez escuchando una conversación, o sea, escuchaba a un profesor de la universidad hablando de 3 factores que se necesitan para el 2023, ¿no? Que recupere la oposición. El primero era el tema de la reinstitucionalización del país, perdón, la recuperación de la democracia, lo otro, la reinstitucionalización del país, y tercero, tema de generar oportunidades de crecimiento, de desarrollo, ¿no? En el país. Entonces él decía, bueno, no, todo tienen que, sin la primera no se puede hacer las otras dos, ¿no? Que el tema sin democracia no puede haber las otras dos. Y la verdad es que
eso no es del todo cierto, porque tenemos muchos regímenes en el mundo que no son democráticos. Ojo, no quiere decir que estamos favoreciendo algo que no sea democrático, pero no quiere decir del todo. O sea, y ese es el problema, que se divorcia. eh, Realmente, tú eh, intentas protestar en China, te va a costar. claro, claro, o sea, y entonces el problema ha sido eso, o sea, decir, o es democracia o no es nada. Entonces, a veces causa esas dificultades porque te permite ver inclusive lo que no es, por ejemplo, es un escenario de que lo que no es democrático, que representa el gobierno actual, tiene que salir. Entonces, si instauramos democracia, quiere decir que no tienen que estar ellos. Y amigo, en el escenario que estamos jugando, en este ajedrez que estamos jugando, esas piezas no se pueden mover. O sea, no puedes imaginarte un gobierno de transición o un futuro gobierno sin tomar en cuenta los actores que siguen estando aquí presentes. ¿Por qué? Porque son los mismos que te van a garantizar, oye, si me vas a sacar por la fuerza, no me voy. O sea, no me voy a ir. O sea, déjame terminar o o sea, ¿De hasta dónde queda tu carácter democrático? O sea, si mañana no vas a respetar el derecho a la participación política de esas personas que hoy adversan, ¿no? claro, Un tema claro, tampoco es que vamos a llegar complejo. como al nivel de Perú, ¿no? De que han Ah, bueno, ok. tenido, en estos días vi una comparación, en 20 años han tenido más presidentes la República que presidentes del Banco Central de Perú. Entonces, fíjate que esa comparación es interesante, José, porque Perú tiene una gran estabilidad económica y de hecho Perú es una de las economías que más crece en la región, tiene una política monetaria estable, pero y tiene una inestabilidad política enorme. O sea, como decía en estos días el Chigure bipolar, o sea, la presidencia de Perú parece unas pasantías, o sea, cada rato están cambiando de presidente. Entonces, es ver esos escenarios, ¿no? Y creo que a veces cuando tratamos de ver eso también aquí, o sea, ese divorcio es inclusive hasta más perjudicial porque te pone en una situación como que, o sea, o estás a favor o no estás a favor de que los comercios estén abiertos, o estás a favor o no estás a favor de que la gente esté trabajando. O sea, llegamos hasta esos puntos. Sí, sí, totalmente. Y es como tú dices, o sea, Perú, la rotación del personal que ocupa la presidencia es brutal, es peor que la de un restaurante chino. O sea, algo escandaloso y producto de eso, de la falta de la capacidad de construir acuerdos políticos. Ahí la mayoría vienen de problemas en la parte del Senado, de los diputados, o sea, casi siempre los enfrentamientos políticos Es un revanchismo, pareciera que es un revanchismo. exacto, exacto, de Perú es ahí Ahora incesante, bien, ¿no? otro tema que también surge es el tema de si el año que viene habrá o no habrá elecciones, cómo nos preparamos frente a ese desapego que hay a la política, cómo se prepara el sector opositor a hacer campaña, ¿no? Porque la campaña se hace antes, inclusive, del mismo proceso electoral, ¿no? El año que viene, ¿hay o no hay elecciones? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer para el 2023 en este tema? Mira, yo creo que el año 2023 promete a la construcción, el máximo esfuerzo para la construcción de acuerdos, tanto para la escogencia de un candidato único que represente la mayor cantidad de personas o de voluntades políticas en Venezuela. Que Y lo que podemos haciendo un paréntesis, Jorge, Jorge, José, no sé por qué dije Jorge, pero haciendo un paréntesis, eh, el mismo tema de la eliminación del interinato le funciona al mismo Guaidó para ser candidato o ser candidato único de la oposición, ¿no? O sea, el interinato le decía, o sea, garantizaba elecciones libres, ¿no? Para ese gobierno, ¿no? Entonces, al ya eliminarse esta figura, él ya deja de ser el presidente interino, puede ser inclusive un candidato. O sea, es ver, fíjense cómo la política realmente plantea eso, o sea, los diferentes escenarios con los cuales tú puedes actuar. así es, así es. Un planteamiento interesante. Igual para el 2023 yo estoy convencido de que va a ser un año de muchos retos,
de muchos retos a nivel político, de muchos retos también para la ciudadanía en general, pero estoy esperanzado también que se van a poder construir los acuerdos necesarios para, sabes, plantear un candidato único y el que sea, el que recoja la mayor cantidad de voluntades posible de lo que creemos en un cambio. Creo que el año 2023 promete mucho en todos los aspectos Pero y que va a existir habría lo mejor de cada uno. elecciones. ¿Ves un escenario posible que haya que se adelante en el 2023 o es, Mira, o es, yo no o soy es pito gritos ni son esas estrategias del gobierno como para asustarnos? Yo le decía a alguien estos días, me preguntaba, yo le decía, mira, a ver, el, el, el mago nunca revela sus cartas, ¿no? O sea, en el sentido de que yo no voy diciendo lo que yo vaya a hacer, ¿no? Porque obviamente prevengo al otro, ¿no? Entonces, no dudaba mucho, aunque todo es posible, ¿no? También, pero yo mi parte dudaba que el año que viene fuese un año de elecciones. ¿Tú qué digo que hay que opinas? estar preparado. Yo creo que hay que estar preparado porque, ¿sabes? Los movimientos telúricos parecen anunciar que, que es probable que haya una elección para legitimar a todas las autoridades. Yo creo que en las condiciones correctas pudiese ser una oportunidad muy interesante para, ¿sabes? Legitimar los liderazgos, tanto locales como regionales y nacionales. Y yo creo que no hay que descartar nada. Yo creo que hay que estar preparado para todo. Ojalá y después, al final del 2023, podamos ver este podcast y decir, ¿sabes? Valió la pena todo, pues. Claro. pero, pero sin embargo yo creo que en ese aspecto va a ser muy interesante. Y Luis, danos ya para culminar el episodio de hoy. ¿Cuál es tu perspectiva para el año 2023 en todos los aspectos, sobre todo el área que tú manejas muy bien, que es la parte económica? ¿Qué pinta Venezuela para el año 2023? Mira, todo que, bueno, que por cierto, José, si el año que viene hay elecciones, ahí estaríamos haciendo campaña por el legislador de confianza. Tu legislador de confianza. Mira, la mayoría de los análisis que se hacen para el año 2023, de hecho, de fuentes reconocidas como inclusive la CEPAL, el Fondo Monetario, consideran que Venezuela va a ser una de las economías que va a estar creciendo. De hecho, va a cerrar este año como la economía en la región que mayor crecimiento tuvo, y el año que viene también va a crecer. eh, claro, desde el punto de vista, si lo vemos en comparación al año 2019, si lo tomamos como base, realmente Venezuela va a crecer. Si lo vemos en comparación al año 2013, bueno, es un proceso de recuperación. Sin embargo, todo indica que Venezuela va a ser la economía que mayor crecimiento va a tener en el año que viene, o una de las economías que va a tener mayor crecimiento, pero obviamente no es lo mismo crecer un 5% de 100 a un 5% de 20, ¿no? Que es lo que es el escenario que tiene Venezuela. Obviamente ese crecimiento, como lo hemos mencionado, está basado en un tema más asociado a un tema de consumo. Sin embargo, hay ciertos pronósticos bueno, con industria, plantea de que la producción industrial en el país, que es sumamente importante, también puede crecer el año que viene. Entonces, es un escenario en la parte económica bastante eh, alentador. No quiere decir que es la maravilla, pero es un escenario bastante alentador de que bueno, si la parte industrial en el país crece, que también está asociado, todo esto está asociado, José, por el otorgamiento de la licencia Chevron, o sea, de la reactivación de la industria petrolera, del impacto que puede tener eso, que es un impacto en cadena que se puede generar, ¿no? O sea, a ver, para que las personas lo puedan entender, si la industria petrolera está activa, entonces necesita insumos, necesita servicios, esos son pagos. Esas empresas que reciben el pago pagan sus salarios a tus trabajadores, esos trabajadores tienen poder de compra, a su vez esa empresa necesita otros insumos que lo pueden proveer otros, o sea, se hace una reacción en cadena. Eso puede generar un beneficio importante para la economía en el país. Ahora bien, todo eso son escenarios partiendo desde hoy, ¿no? Desde lo que estamos viendo hoy que se puede avecinar, ¿no? Pero ahí también está asociado la condición, la condicionante política e ideológica del gobierno, porque bueno, el gobierno sigue insistiendo en algunas políticas que no generan, realmente no generan solución, que están ya
ya han fracasado, asociadas a, a contener la inflación, a contener la inflación por el control de cambio, con el ancla cambiario, pero sin embargo eso no tiene resultado. Lo vimos este año, Al final de este año, el último pues, semestre del año, aunque la tasa, el tipo de cambio se mantuvo durante el primer semestre, el segundo semestre vimos que eso aumentó, la diferencia entre el oficial y el paralelo aumentó, inclusive empujó hacia arriba al oficial precisamente porque, bueno, se inyectó bolívares, la gente no confía en el bolívar, se va a refugiar en el dólar y no hay suficiente oferta de dólares. Entonces, sigue insistiendo en políticas que no están funcionando. Se asomó ahí la posibilidad otra vez de volver a los esquemas de controles de precios. Entonces, ¿qué ha funcionado o qué le ha funcionado al gobierno este año? Y es que han dejado de hacer lo malo, o sea, han dejado de hacer lo que regularmente hacen y han dejado que el mercado actúe, pero pareciera que por esa insistencia de esa postura ideológica, el pragmatismo o sea, lo están sacando, dejando a un lado y vamos a lo ideológico, a la defensa del Bolívar, a los controles de precios, a los controles de tal. Entonces, es, o sea, va a estar condicionado con eso, con el tema de que, desde el punto de vista político, o sea, el gobierno sea mucho más pragmático y menos ideológico para tomar las decisiones en esa materia. Obviamente, en el escenario político está asociado a lo que hemos conversado, que bueno, ¿cómo lo ves tú para el año 2023? no, mira, yo lo veo exactamente, o sea, muy, muy parecido a lo que tú ves, lo que refleja en la parte económica y en la parte política. Yo creo, estoy aspirando a que sea un año de encuentro de los venezolanos para, ¿sabes?, fortalecer, reencontrarnos los que queremos y creemos en un cambio en la sociedad. Y creo que esa va a ser la principal tarea, el principal reto y a lo que todos tenemos que apostar y estamos apostando desde ya desde este 2022 para que este 2023 pues, nos permita construir acuerdos y presentarle a Venezuela opciones o una opción viable y potable para cada uno de los venezolanos y que recoja, ¿sabes?, los intereses, los anhelos de cada uno de nosotros. Así que yo creo que eso van a ser los esfuerzos para el año 2023 y listo. No, la verdad es que este año el 2022, como dice aquella canción, me dejó una chiva, una burra, bueno, una yegua Yo no olvido el blanca, año viejo esa, y me porque dejó me ha dejado cosas muy buenas. y una buena suegra. No, realmente este año nos ha dejado bastantes cosas importantes y que aspiramos continuar en el 2023. Y aquí voy con un consejo, este, tips para el 2023. Uno, no, aquí voy con consejos Gallup, la famosa consultora Gallup, una de las más importantes consultoras en el mundo a nivel de estudios, de asesoría, dice que la principal causa de, de renuncia en los trabajos, ¿no? Eh, básicamente dice que 8 de cada 10 trabajadores renuncian a las empresas, está asociada por el liderazgo, ¿no? Asociado a un tema de la cultura y el liderazgo de las empresas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Que más allá del contexto económico y político en el país, creo que el rol de cada persona desde su acera, desde las empresas, de las organizaciones que lideran, desde la familia, ¿no? Ese liderazgo que se puede ejercer tiene que ser realmente un liderazgo sumamente efectivo, un liderazgo con visión estratégica, que sepa evaluar los escenarios y tener una buena respuesta ante esos escenarios y no precisamente dejarse llevar por la corriente, decir, bueno, la solución es cerrar la Santa María o quedarme de brazos cruzados. O sea, creo que va a depender mucho de ese esfuerzo que puede hacer cada persona para precisamente dar la respuesta adecuada para garantizar no, no el sobrevivir, sino el vivir y el vivir tranquilamente. Así. Bueno, gracias por la recomendación y gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes a esta gran aventura, este proyecto de este podcast, donde, bueno, desnudamos la política venezolana sin mayor tabú
y de la forma más pedagógica que podemos. Gracias por acompañarnos, gracias Luis, y bueno, feliz año y que este 2023 sea de prosperidad y la realización de todos los proyectos que tengan en puerta. Gracias por acompañarnos hasta acá. Muchísimas gracias a todos. Dale like, dale a la campanita para que estén pendientes y te lleguen este tipo de capítulos especiales que vamos a estar haciendo durante el próximo año también. Y en el 2023 nos vemos con más episodios, con invitados, con mejor producción y con muchos recursos. Claro, y ojalá desde nuestra casa, desde los amigos de Zuliatec, que los extrañamos ya para este diciembre. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Políticas Mente.